Hey, ¿creyeron que nos habíamos ido? ¿Lo abandonamos? No, acá estamos presentes y más fuertes. Nuevos nombres, personas divinas, nuevas colaboraciones y el aguante del colchoncito musical de música para dibujar. Para mí es como si prendieran fuego mi casa. No me importa si es el sur, las islas o Corrientes. No me puedo quedar con los brazos cruzados, llorando y mirando cómo prenden fuego mi propia casa. Radio Despierta no se juntaba hacía un montón, pero ahora con un propósito claro nos volvemos a encontrar. Queremos hacer algo más que observar desde afuera. Y no es solamente mandar plata, transferir y ya está. El hecho de juntarnos es muy importante. Que no nos quiten nunca esto, porque si nos quitan este poder nos van a terminar quitando todo. Por eso nos juntamos, nos reunimos y te invitamos a que te sumes en este propósito que es colaborar con las personas que están allá, poniendo el cuerpo para defender el territorio que amamos. Mis compañeros y yo determinamos que ya era tiempo de dar a conocer nuestra verdadera situación como seres sociales, aún a costa de toda la suspicacia que tal información pueda generar en el público. Cuando se me presentó la oportunidad le pedí que me dijese algo más sobre los voladores, y entonces me contó que uno de los aspectos más terroríficos del mundo de Don Juan, que somos prisioneros de seres venidos de los confines del universo, quienes nos usan con el mismo desenfado con que nosotros usamos a los pollos. Replicó: ¿pero qué crees que haces tú cuando comes una lechuga o un bistec? Estás comiendo vida. Tu sensibilidad es hipócrita. Los depredadores cósmicos no son ni más ni menos crueles que nosotros. Cuando una raza más fuerte consume a otra inferior, está ayudando a que su energía evolucione. Ya te he dicho que el universo... Aquí solo hay guerra. Los enfrentamientos de los hombres son un reflejo de lo que pasa allá afuera. Es normal que una especie intente consumir a otro. Lo propio de un guerrero es no lamentarse por ello y procurar sobrevivir. ¿Y cómo nos consumen? A través de nuestras emociones, debidamente encausadas por el parloteo interior. Han diseñado el entorno social en tal forma que estamos todo el tiempo disparando oleadas de emociones que son inmediatamente absorbidas. Sobre todo les gustan los ataques de ego. Para ellos ese es el bocado más exquisito. Tales emociones son iguales en cualquier lugar del universo donde se presenten, y ellos han aprendido a metabolizarlas. Algunos nos consumen por la lujuria, la ira o el temor. Otros prefieren sentimientos más delicados como el amor o la ternura. Pero todos ellos están interesados en lo mismo. Lo normal es que nos ataquen por la zona de la cabeza, el corazón o el vientre, allí donde guardamos el grueso de nuestra energía. ¿Atacan también a los animales? Esos seres usan todo lo que esté disponible, pero prefieren la conciencia organizada. Drenan a los animales y a las plantas en la medida de su atención, que no es demasiado fija. Atacan incluso a los demás seres inorgánicos, solo que aquellos sí los ven y los esquivan, como nosotros esquivamos a los mosquitos. El único que cae completito en su trampa es el hombre. La estrategia es magnífico. Por ejemplo, hubo un hombre honesto que habló de amor y libertad. Ellos lo han convertido en autocompasión y servilismo. Lo hacen con todos, incluso con los nahuales. Por eso, el trabajo de un brujo es solitario.
Durante milenios los voladores han urdido planes para colectivizarnos. Hubo una época en que se hicieron tan descarados que hasta se mostraban en público y las gentes los representaban en piedra. Eran tiempos oscuros, pululaban por doquier, pero ahora su estrategia se ha hecho tan inteligente que ni sabemos que existen. En el pasado nos enganchaban por la credulidad, hoy por el materialismo. Ellos son responsables de que la aspiración del hombre actual sea no tener que pensar en sí mismo. Observa nomás, ¿cuánto tiempo aguanta alguien en silencio? ¿Por qué ese cambio en su estrategia? Porque en este momento ellos están corriendo un gran riesgo. La humanidad está en un contacto muy rápido y cualquiera puede informarse. O nos llenan la cabeza bombardeándonos día y noche con todo tipo de sugestiones, o habrá algunos que se despierten, se den cuenta y avisen a los demás. ¿Qué ocurriría si lográsemos repeler a esas entidades? En una semana recuperaríamos nuestra vitalidad y estaríamos brillando de nuevo. Pero como seres humanos normales no podemos plantearnos esa posibilidad, porque ello implicaría ir en contra de todo lo que es socialmente aceptable. Afortunadamente los brujos tenemos un arma, la disciplina. El encuentro con los inorgánicos es gradual. Al principio no los notamos, pero un aprendiz comienza a verlos en el ensueño y luego en su vigilia, algo que puede enloquecerle si no aprende a actuar como un guerrero. Después de que se da cuenta, puede confrontarlos. Los brujos manipulan la mente foránea, haciéndose cazadores de energía. Es con este fin que mis compañeros y yo hemos diseñado para las masas los ejercicios de tensegridad, que tienen la virtud de liberarnos de la mente del volador. En ese sentido, el brujo es oportunista. Aprovecha el empujón que le dieron y le dice a sus captores: «Gracias por todo, ahí nos vemos». El acuerdo que ustedes hicieron fue con mis antepasados, no conmigo. Al recapitular su vida, literalmente, está sacándole al volador la comida de la boca. Es como si llegásemos a la tienda y devolviésemos el producto al tendero exigiéndole: «Devuélvame mi dinero». A los inorgánicos no les gusta, pero no pueden hacer nada. Nuestra ventaja es que somos muy prescindibles. Hay mucha comida por ahí. Una posición de alerta total no es otra cosa que disciplina. Crea condiciones tales en nuestra atención que dejamos de ser sabrosos para esos seres. En tal caso, dan media vuelta y nos dejan tranquilos. Entre tantos mundos me conmueven especialmente las historias que nos acercan a esos seres que son invisibles a los ojos turbios de quienes no logran andar por la tierra con la alegría que deberíamos imprimirle a cada gesto, a cada respiración. Los antiguos decían que cuando poníamos un palo en el suelo para hacer nuestros ritos, ese palo marcaba el centro del mundo. Es mágico que el centro del mundo pueda estar en tantos lugares a la vez. Pero ¿de qué mundo estamos hablando? Porque cuando decimos mundo, pensamos solo en un mundo en incesante disputa instaurada por una gestión que hizo metástasis. El mundo del capitalismo, al que algunos ya llaman capitaloceno. En este capitaloceno que experimentamos ahora, no quedará ningún lugar en la tierra que no sea como el cuerpo de ese río asolado por el fango. El fango alcanzará todos los rincones del planeta, así como los polímeros y los microplásticos alcanzan el vientre de cada pez en el océano.
¿Por qué esos animales deben cargar esas sustancias en su estructura tan liviana, tan bella? Un especialista en el tema me dijo que el microplástico viaja por nuestros cuerpos y que ya se lo puede encontrar en los bebés que nacen. Eso me pareció escandaloso. Pero nosotros no podemos rendirnos a una narrativa de fin de mundo que nos aterra y ensombrece, porque esa narrativa solo sirve para hacernos desistir de nuestros sueños. Y dentro de nuestros sueños están las memorias de la tierra y de nuestros ancestros. Vivimos en un mundo que nos obliga a sumergirnos profundamente en la tierra para poder recrear mundos posibles. Porque en las narrativas del mundo, donde solo actúa lo humano, esa centralidad silencia todas las otras presencias. Quieren silenciar incluso a los encantados, reducir a una mera mímica eso que sería espiritar, suprimir la experiencia del cuerpo en comunión con la hoja, con el líquen, con el agua, con el viento y con el fuego, con todo lo que activa nuestra potencia trascendente y suplanta la mediocridad a la que se ha reducido lo humano. Para mí, eso es una ofensa. Los humanos están aceptando la humillante condición de consumir la tierra. Los orishás, al igual que los ancestros indígenas y de otras tradiciones, instituyeron mundos donde la gente pudiera experimentar la vida, cantar y bailar. Pero parece que la voluntad del capital es empobrecer la existencia. El capitalismo quiere un mundo triste y monótono, donde todos funcionemos como robots. Y nosotros no podemos aceptar eso. Hay un poeta del pueblo Kuna de Panamá que se llama Sebaldo Inawinapi. Actualmente se desempeña como profesor en una universidad en Oporto, en Portugal, pero no ha dejado de visitar la isla de Cunayala, donde vive su pueblo. Sebaldo cuenta que el nacimiento de una niña o un niño cuna implica identificar ese cuerpo que llega con un árbol. Al igual que los Krenak, los Kunak relacionan el ombligo del recién nacido con una planta. Él dice que todos los bosques de Cunayala están formados por personas que tienen nombre, porque cada planta coincide con alguien que nació ahí. Ese tránsito entre el cuerpo humano y la planta pueden darse con un banano o con un árbol que vive 200 años. Eso no importa. Lo importante es que el cordón umbilical sea enterrado en el acto de plantar. Pues de ese modo, niño y planta comparten el mismo espíritu. Cuando João Paulo Barreto habla de la concepción del cuerpo hecho de barro en la tradición del pueblo tucano del Alto Río Negro, también está diciendo que no hay frontera alguna entre el cuerpo humano y los otros organismos que existen a su alrededor. Hace ya un tiempo nos convencimos de que somos algo excelente llamado gente e insistimos en no querer expandirnos hacia los otros organismos que existen más allá de esta sanitaria e higiénica figura humana. Esta configuración del cuerpo que hoy muchos acatan no es otra cosa que una institución pobre fabricada por una civilización carente de imaginación. Cuando hablo de posponer el fin del mundo, no me refiero a este mundo que se desploma. Este tiene un esquema tan violento que lo que yo más querría es que desapareciera hoy mismo, a la medianoche, y que mañana despertásemos en un mundo nuevo. Mientras tanto, efectivamente apuntamos hacia una transfiguración
Deseamos eso que Nego Bispo llama confluencias, y no esa exorbitante euforia del monocultivo que une a los desquiciados y los pusilánimes que celebran la necropolítica sobre la vida plural de los pueblos de este planeta. Al contrario de lo que hoy se está haciendo, Confluencias evoca un contexto de mundos diversos que pueden afectarse y que es un término tallado de manera artesanal y local por un hombre quilombola, un brillante pensador marginal en este universo colonial, un crítico siempre tranquilo y bien humorado de las tendencias políticas. Por eso, por otra parte, desde los últimos 40 o 50 años la convergencia política es un tema candente en América del Sur. Abraza ideas que postulan que el peronismo argentino podría fundirse con una política moderna, que Brasil lograría unir trabajismo con capitalismo y producir una nueva experiencia de gestión política neoliberal, capaz de sustituir al colonialismo. Pero Nego Bispo rehúye esa gramática cuando afirma que lo que a él le interesa son las confluencias y al mismo tiempo desarrolla una crítica que las articula con las convergencias y las divergencias. Sin negar los acontecimientos políticos ni pretender eludir el sentido histórico de las cosas, dice que no necesitamos subordinarnos a esa lógica y procura animar una perspectiva en la que, si bien no lo explican todo, las confluencias abren posibilidades hacia otros mundos. Estas aberturas permiten incluso que nos neguemos a corear el discurso colonial como si fuera nuestra última oportunidad de conciliación. Para poder entendernos como nación, todos vamos a hacer de cuenta que no hubo genocidio. ¿Cómo imaginar una historia patria en medio de este cementerio continental? Tenemos que sublevarnos, y las confluencias pueden ayudarnos a hacerlo. Si el colonialismo nos causó un daño casi irreparable, fue al afirmar que todos somos iguales. Ahora tenemos que desmentir eso y evocar los mundos de las cartografías afectivas en las que el río pueda escapar al daño y la vida a la bala perdida, y la libertad no sea solo una condición de aceptación del sujeto, sino una experiencia tan radical que nos haga trascender la idea de finitud. No vamos a dejar de morir, ni nada por el estilo. Antes bien, vamos a transfigurarnos. Al fin de cuentas, la metamorfosis es nuestro ambiente, así como es el ambiente de las hojas, de las ramas y de todo lo que existe. Nosotres, que persistimos en la experiencia colectiva, no educamos a las niñas y los niños para que sean campeones en algo, sino para que sean compañeros, para que se acompañen unos a otros. No ambicionamos que lleguen a ser jefes. Nosotros no entrenamos jefes. La base de la educación se hace en fricción con lo cotidiano. El eventual liderazgo de un niño o una niña resultará de la experiencia diaria de la colaboración con los otros, no de la competencia. Ese niño que fui nunca deja de estar cerca, para conversar, para distraerse, para compartir alguna novedad. Él pasa el cesto de pesca en la orilla del río, sabiendo que allí puede haber una serpiente, pero no deja de hacerlo. Eso es coraje. La fricción con la vida ofrece un campo de subjetividad que prepara a la persona para cualquier tarea. En vez de fomentar a alguien para que sea algo, deberíamos pensar la posibilidad de ofrecer experiencias que formen personas capaces de realizar todo lo que sea necesario en la vida.
sin miedo a que haya una serpiente dentro del agua o de recibir una patada, porque todo eso está integrado. Son experiencias fundamentales para percibirse como sujeto colectivo, para aprender que no estamos solos en el mundo. Los niños y las niñas Krenak anhelan ser antiguos. Eso es porque en las humanidades, donde los niños todavía tienen libertad y autonomía para anhelar mundos, ellos valoran mucho a los viejos. Las personas antiguas tienen la habilitación de quien ya ha pasado por varias etapas de la experiencia de vivir. Son los contadores de historias, los que enseñan las medicinas, el arte, los fundamentos de todo lo que es relevante para tener una buena vida. Es lo que los quechuas llaman sumak causai y se tradujo al castellano como bien vivir o ben viver en portugués. Creo que nuestros niños y niñas saben que esa experiencia puede brindarles seguridad mental subjetiva. Y por eso no ven la vejez como una amenaza, sino como un lugar anhelado, un lugar de conocimiento que cuestiona la hipótesis de formatear personas para otro mundo y no para el lugar donde cada uno de nosotros experimenta lo cotidiano. Las niñas y los niños indígenas no son educados, sino orientados. No aprenden a ser vencedores, porque para que unos venzan, otros tienen que perder. Aprenden a compartir el lugar donde viven y lo que tienen para comer. Tienen, por ejemplo, una vida en la cual el individuo cuenta menos que lo colectivo. Ese es el misterio indígena. Un legado que pasa de generación en generación. Lo que nuestros niños y niñas aprenden desde muy temprano es a poner el corazón al ritmo de la tierra. Apuntes de la conferencia de Taya Velar. El orden social nos ha puesto en la posición de hacerle caso a los hombres y rivalizar entre nosotras. Nos cambió y no permite que seamos lo que somos. Hagan la recapitulación, dense cuenta de lo que han hecho con ustedes, principalmente sus madres, en términos de hacerlas mujeres. Si se liberan de sus comportamientos sociales, pueden ver la posición verdadera del hombre y se darán cuenta de que todo lo que nos rodea es femenino. El universo es femenino. Todas las mujeres tenemos un extrasentido que nos permite saber cosas de las cuales no estamos conscientes. Hay otro mundo paralelo al nuestro que lo complementa y lo balancea. Los brujos dicen que en ese mundo hay seres que no tienen organismo como nosotros, pero tienen conciencia. Son llamados los seres inorgánicos y son definidos como conglomerados energéticos que se mantienen juntos por una fuerza aglutinadora y son profundamente conscientes. Esa fuerza aglutinadora es la misma que nos mantiene a nosotros juntos como fuerza energética y como organismos. Esa fuerza aglutinadora es la que mantiene el universo junto. Todo el universo está consciente de esa fuerza, todas las galaxias. Nuestra energía esencial, femenina, es idéntica. El acceso de las mujeres a esos reinos es muy fácil. Solo hay que silenciarse por un tiempo determinado. Y si realmente logran ese silencio interno, algo sucede. Su cuerpo mismo les permite la entrada. Para los hombres no es tan fácil porque su forma energética es diferente y son más frágiles y se deshacen cuando entran a esos mundos. Pero su sentido del orden y de la estructura es tan grande que ellos mantienen los parámetros en esos otros mundos y los hacen reconocibles. En
En un nivel de conciencia profunda, ustedes ya lo saben, pero queremos que sean conscientes de eso. El boleto para entrar en esos mundos es de 10 minutos a 1 hora de silencio total. Y para eso las mujeres tienen que rehacerse, para adquirir una sobriedad total y un total control, sin peligro de que nadie diga que están locas. Contar historias es una parte de transmitir esto, porque vienen de un lado que no es del orden social ni del pensamiento lineal. Las historias que vamos a contar no se dirigen al pensamiento lineal. Yo no creía en lo que veía. Era muy cínica, tenía una mentalidad de hombre. Pero don Juan no tenía ningún interés en justificar lo que veía. Simplemente veía lo que veía y veía como un brujo. Todos los brujos son sobrios y precisos. Para los guerreros no existen errores. Falso o verdadero no es importante. Lo importante es actuar impecablemente. Desde esa perspectiva, somos seres que vamos a morir y no tenemos tiempo para recriminar, culpar o enojarnos. Solo tenemos tiempo para actuar. Como seres que vamos a morir, ya hemos perdido todo. ¿Qué más podemos perder? Existe un mundo paralelo y como mujeres nos es fácil entrar a esos mundos. Y como somos seres que vamos a morir, eso nos da la fuerza para entrar en esos mundos, ya que no tenemos nada que perder. El mundo de los brujos es un mundo cognitivo, porque está formado por un sistema de creencias y axiomas. Yo viví en los árboles por más de 1 año y medio. Imaginen mi medio ambiente. Estuve recapitulando, practicando ver y practicando pases mágicos, que están diseñados para hacerse cuando uno no está al nivel del suelo. Yo viajaba de árbol en árbol con un equipo especial de cuerdas y dormía allí, en la casa del árbol. De noche, yo permitía que el silencio me tapara como una manta y lo acumulaba segundo por segundo, hasta que se convertía en un bloque de silencio y el mundo cotidiano tal como es, deja de existir. Cuando el mundo se desmorona, cuando las unidades cognitivas del mundo cotidiano no tienen ya más fuerza para jalarnos hacia él, extrañas sensaciones comienzan a ocurrir. Cuando alguien no está al nivel del suelo por un tiempo prolongado, se desestabiliza el punto de encaje. Una noche vi 2 seres hermosos, femeninos, mujeres largas, grandes, que se movían muy despacio, como en cámara lenta, y vibraban. Ellas traían un sentido exquisito de paz. Me envolvieron en una nube de paz, armonía y balance. Y yo creo que ese es el verdadero estado de la mujer, un estado de armonía. Es fácil de alcanzar para una mujer. Mi propio cuerpo me había llevado allí. Estaban cerca de mi cama. Yo las toqué. Eran como burbujas efervescentes que no tenían sustancia alguna, pero tenían forma. Después sentí un sueño profundo, como si mi cuerpo fuera una gran bola de algodón. Al otro día dije, ¡qué sueño que tuve! Pero, descansando en la rama del árbol, de pronto vi que esa mujer estaba en la misma rama que yo, usando mi trasero de almohada. Podía ver a través de ellas. Eran transparentes, pero vibraban. Yo sentía la presión de esta mujer que estaba apoyada en mí. No pesaba mucho. Estas mujeres bajaron del árbol como si fueran hojas transparentes que caen suavemente. Yo me bajé como una araña. Hicieron un círculo alrededor de mí. Tengo que confesar que a partir de allí me obsesioné con ellas. Ante cualquier
cualquier cosa que fluctúa, trato de observar y determinar por su densidad lo que se siente en el cuerpo de estas entidades. Pero la única manera de comunicarse con ellas es en un estado de silencio total. No necesitamos las palabras. Las mujeres tienen una línea de comunicación directa, no lineal. Una noche, después que les dije que me llevaran al lugar del que ellas venían, me llevaron con ellas, como si fuera un cohete. Don Juan me había dicho que si hablaba sin la suficiente energía, podía no volver más de esos mundos, pero que si tenía la suficiente energía y sobriedad, podría decirles que me llevaran a su mundo y me llevarían. Estas mujeres eran exploradoras del mundo de los seres inorgánicos. Me embarqué en ese viaje con ellas. Me llevaron por un túnel lleno de objetos que no podía reconocer. No había nombre para esos objetos. En ese túnel uno empieza a escuchar una voz femenina muy dulce, que es la voz del emisario del ensueño, que te dice lo que quieras saber sobre esos mundos. En estos mundos no caminas, te deslizas. La voz del emisario del ensueño es una guía que te dice también lo que sucede en ese lado del mundo. Al final del túnel, como al final de todo, hay una luz. Y en ese mundo había 2 amaneceres y 2 atardeceres. Esas entidades les pueden dar salud, bienestar físico. No es algo que las debilite, solo te debilitan si entras alocadamente. Si no, te dan una energía vibrante. La duración de la vida de los seres inorgánicos es muy larga. Ellos permiten que nuestra pequeña conciencia, que dura tan poco, se una a la de ellos. Cada una de nosotras somos ese túnel y tenemos una línea directa con ese mundo. Como mujeres, somos túneles energéticos. Obtenemos conocimiento por contacto directo. Lo que nosotros queremos al hablarles y al hacer paces es que la pequeña línea de conciencia se conecte con la conciencia profunda y poderlas elevar para estar conscientes de lo que son. Ya lo saben, pero no saben que lo saben. Tenemos que ser conscientes de esa línea directa con ese mundo y que es cortada por el orden social. Tenemos que tener agallas de acero para romper con el comportamiento del orden social. No van a poder navegar a ningún lado si no se liberan del orden social que las tiene clavadas en un solo lugar, y eso se logra con un bloque de silencio. Y este trabajo se hace solitariamente. Todo lo que necesitamos es una oportunidad mínima. Hay que estar dispuestas a dejar de ser sirvientas de los hombres. Tenemos que hacer una revolución conceptual. El universo es femenino y eso hay que llevarlo a la acción. Pueden convertirse en unas navegantes sólidas, concisas, sobrias. Tenemos que pelear como guerreras a nivel consciente para que esto suceda. Tenemos que librarnos de ciertas estructuras. Pensar que en esta misma aula, hace muchos años, yo tomaba mis clases de karate. Éramos muy pocas mujeres. No era bien visto. Ahora mi clase de karate se agrandó y puedo abrazarlas a todas. ¡Vamos a luchar! Mari Mari Compu Lamien Ka Compuche.
Mapuche Domota Ince. Saludos hermanas, hermanos, hermanes, saludos a toda la gente. Mi nombre es Moira Millán, soy huaychafe y escritora. Esta es mi raíz. Todas, todos y todes procedemos de un linaje. El mío es ancestral y telúrico. En él habita la fuerza de un pueblo que se niega a ser exterminado. Nací con el Nehuen, el espíritu de huaychafe, defensora de la vida, guardiana de la Mapú, tierra, no una dirigente. Huaychafe viene de huaychán, que significa luchar. Algunos traducen huaychafe como guerrero, pero en realidad no es así, porque la nación mapuche no era expansionista ni guerrera, sino que se defendía. El huaychán es el proceso legítimo de la autodefensa. Esa fuerza que me habita me lleva a tratar de resguardar la vida de los territorios y, por supuesto, también la de mi pueblo. Es algo que me corresponde hacer y que no puedo eludir. Se me revela a través de sueños premonitorios lo que sucederá y lo que deberé hacer ante esas situaciones. En tantas ocasiones se ha confirmado cada vaticinio, cada revelación, que ya no dudo. Acepto y obedezco. Kakikum, Chem, Lam, Afkeifei, Choyi, Kelu, Pelón Meu. Y supe que ninguna muerte es eterna para quien ha nacido de la luz. Libertad Mangue, poeta mapuche. Capítulo 17 de Terricidio, un libro escrito por Moira Millán. Aucán, resistencia. Y Beler nos enseñó a todos los hijos de la Madre Tierra que toda la naturaleza estaba vestida de ropa de guerra. Babá y Naná vistieron a las colinas, a las cordilleras, a los cerros, a los árboles, a los ríos, con atuendos de combate, de lucha, de defensa. Recopilado por Iván Guagua, de Testimonios Cunas, Panamá, protagonistas de la Revolución de 1925, del libro Así lo vi y así me lo contaron. Estamos habitando un territorio geopolíticamente estratégico. Debajo de nuestros pies hay billones de dólares de total interés para las transnacionales que ven como amenazas a los pueblos indígenas. Saben que nuestras prioridades son otras y no la fugacidad del dinero. Los intereses billonarios de las grandes corporaciones transnacionales encuentran en Wallmapú al pueblo mapuche que va a defender siempre la vida de estos territorios, donde viven muchos Punehuen, fuerzas, energías. El problema mapuche, es decir, la forma en que los medios demonizan nuestra lucha por la autodeterminación y la existencia, no se va a solucionar con una mera independencia, creando un Estado mapuche que, al igual que los coloniales, terminará subordinado a las políticas internacionales, dictadas para ser obedecidas sin chistar. En cuanto un gobierno camine a partir de su autodeterminación, la agresión internacional será inminente. Caerán boicots económicos, guerras, sabotajes y golpes democráticos. En las últimas décadas, la Patagonia ha sido ocupada por, además de Benetton, otros multimillonarios como Joe Lewis, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani y Ted Turner. Estas élites globales han creado aquí una especie de estado feudal posmoderno de cientos de miles de hectáreas, donde amenazan la supervivencia mapuche. En el loft Vuelta del Río no se dejan doblegar. Lindante con la estancia de Benetton, la muerte de Santiago Maldonado dejó fuertes sospechas sobre la eventual injerencia de la compañía. Inés Huelinao cuenta lo que sucedió el 17 de septiembre de 2017, cuando el juez Guido Otranto ordenó el allanamiento de varias casas de la comunidad, en un aparente intento por localizar al joven artesano, desaparecido tras haber sido reprimido por gendarmería en una protesta mapuche. Estábamos todos acostados, todavía no aclaraba,
cuando empezamos a ver que sobrevolaban aviones, helicópteros, luces y ruido, más que nada. De los helicópteros descendieron decenas de gendarmes que, pateando las puertas precarias, entraban en las casas y sacaban a rastras a sus ocupantes, sin permitirles vestirse, a pesar de las temperaturas bajo cero. En esos días a la familia de Verónica Fermín y Marcelo Calfupán, el huerquén o vocero de la comunidad, le quemaron su vivienda, mientras no estaban presentes. Tras este episodio, se han mudado con sus 3 niños de 8, 10 y 12 años al pueblo de El Maitén. Por haberse mantenido movilizada y solidaria con las comunidades afectadas por la política persecutoria del Estado argentino aliado de Benetton, el LOF mapuche Caño también ha sufrido persecución y discriminación. A medida que me acerco al LOF, la estepa se difumina. El ocre y el amarillo desaparece, encontrándome envuelta en un verde follaje frondoso. Llegué casi en el ocaso a la casa de la familia Caño. Desde lo alto del cerro veía como las últimas fulguraciones del día pincelaban de naranjas y rojizos el cielo. Allí me recibieron con cariño y alrededor de la mesa las mujeres de la familia contaron sus verdades. El gobierno municipal del Maitén intenta instalar en sus tierras un centro de esquí, lo que significaría, dañando los frágiles ecosistemas en la cordillera de los Andes, afeitar el bosque y arrasar los espacios espirituales sagrados de la comunidad. Por defender la Mapú, esta familia sufre una pertinaz persecución. Javier Caño, joven miembro de la comunidad, fue acusado como presunto agresor y secuestrador de un empleado de Benetton. Gladys Millanes, su madre, con ojos humedecidos y brillosos por las lágrimas, relata lo acontecido el día que la policía entró en su casa. Estábamos solas, Marilyn, mi hija y mi nieto. Llegaron diciendo que tenían que llevarse a Javier al hospital para hacerle una muestra de sangre. En esos días el peón de Benetton, que había sufrido un secuestro, alcanzó a cortar con su cuchillo a uno de los secuestradores y querían ver si mi hijo tenía algún corte en el cuerpo para culparlo. Yo tenía miedo de que se lo llevaran y lo lastimaran o lo desaparecieran. Siempre estoy angustiada si alguno de mis hijos se retrasa en volver. Ya ando preocupada pensando que algo malo le pasó. Ya no tengo paz. Tengo miedo por mis hijos. Marilyn, su hija menor, interviene en la conversación para agregar: yo me pregunto si justo en esos días mi hermano se hubiera lastimado o cortado trabajando en el campo. ¿Lo iban a culpar de un delito que no cometió? Porque en el campo siempre estás expuesto a lastimarte. Por suerte, él estaba bien, sin cicatrices ni heridas. Mónica Caño, su hermana mayor, denuncia que ha llevado a su hijo de 3 años al médico en el hospital del Maitén y al dar su apellido, se han negado a atenderle. Ella está muy preocupada por la crianza, quiere que crezca en su territorio, fortalecido en su identidad, pero teme por su seguridad y la vida del niño. Hay que tratar de entender la historicidad de la resistencia de los pueblos indígenas. A la llegada de los españoles al continente indoamericano, se toparon con una multiplicidad de culturas y organizaciones políticas de los pueblos indígenas. Sin embargo, les resultaron principalmente impactantes los estados religiosos, con un claro liderazgo verticalista que incluía esclavos y expansión territorial, subsumiendo a los pueblos invadidos a su orden político y cultural. Estos estados prehispánicos han sido representados como las grandes civilizaciones de América. Había también un vasto sector que aún hoy persiste, conformado por las naciones sin estado, como la mapuche y la guaraní, entre otras. De aquellos estados prehispánicos vienen aymarás y quechuas. Resulta interesante observar cómo esos pueblos se reconstruyeron en nuevos modelos de estado. Tal es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo notable el porcentaje de adhesión de los pueblos indígenas a esta reformulación estatal.
Algunos sectores políticos partidarios creen erróneamente que es posible transpolar esas experiencias de lucha y de ensayos políticos a otras regiones y contextos indígenas. Aquellos pueblos que venimos de naciones sin Estado, donde la construcción social y política es horizontal, consciente de que no podrá arrancarnos este sueño, tratará de persuadirnos con la amplificación de algunos derechos civiles, amontonándonos en las márgenes de las ciudades con planes de vivienda o programas de desarrollos económicos de subsistencia. Por supuesto, siempre habrá organizaciones y colectivos indígenas que acepten estas dádivas porque desean sobrevivir. Sin embargo, hay indígenas que insistiremos en plantear otro modelo civilizatorio. La tensión entre las naciones sin Estado y los Estados-nación recrudece. Tenemos conciencia cabal de que estos estados homogeneizantes son fuerzas de ocupación sobre nuestros territorios. Cada día, la situación se complejiza aún más. Ya no solo las naciones preexistentes, los cuestionamientos, también los pueblos criollos, surgidos de ese útero híbrido, buscan el cordón umbilical de la tierra, para afirmar su identidad y proyectar un futuro para la humanidad. Basados en esas relaciones que los pueblos mantienen con los territorios, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han declarado que estados como Israel son originarios. Por eso, hace algunos años, que he dejado de usar la categoría pueblos originarios, hoy expandida por el mundo y utilizada sin mayores cuestionamientos por las organizaciones indígenas. Alguien me dijo una vez que todas y todes somos originarias de algún lugar, y eso, por supuesto, no nos da derechos específicos. La palabra indígena connota la carga de nuestra condición histórica, que relaciona de manera directa la situación de sometimiento y opresión sufrida por los pueblos de Indoamérica. Los indios fueron llamados así porque se pensaba que habían llegado a las Indias. Es una categoría que engloba a pueblos muy diversos bajo una misma denominación, que desconoce sus diferencias y las posiciona en un lugar de subalternidad en relación con los no indígenas. Pero a su vez, en ella también está la directa acusación al racismo e ignominia de los invasores. La primera persona en dejar testimonio de esa palabra fue un sacerdote católico que acompañó a Fray Bartolomé de las Casas, quien suplicó al Papa que interviniera por los indígenas, palabra que tiene su origen etimológico en el término indigencia, personas que no pueden defenderse, con lo cual asume que hay una agresión y un despojo de todo derecho. Más tarde esa palabra fue usándose para señalar de manera racista a las personas provenientes de las naciones de Indoamérica. Sucedió que los zapatistas se reapropiaron de esta palabra, convirtiéndolo indígena en un término que contenía una historia larga de injusticias y por lo tanto de derechos, resistencias y luchas. Por ello, la categoría indígena sigue siendo reivindicada por unos y controversial para otros. Cada vez que nos nombramos originarios, dulcificamos la historia, debilitamos el soporte de derechos que nos corresponden y sobre todo, habilitamos a que equiparen nuestros derechos fundamentales como naciones preexistentes a los estados, con los derechos civiles de algún ciudadano originario en cualquier parte del mundo, de tal modo que borramos la deuda histórica y su correspondiente responsabilidad de los estados coloniales para con nuestros pueblos. El Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas, convocados por Naciones Unidas en 1977, admitió como nombre del continente americano Abya Yala. Abya significa tierra y Yala, varón en auge de juventud. Es una palabra que viene del idioma Cuna, pueblo que habitaba una parte continental entre el sur de Panamá y norte de Colombia. En 1957 se levantó en lucha porque había perdido el territorio continental. Estados Unidos, fingiendo interés humanitario,
jugó el rol de mediador al mismo tiempo que suministraba armas a los kunas, que terminaron por ganar la guerra. Como árbitro para la paz, Estados Unidos participa en el acuerdo premiándose con el gran negocio del Canal de Panamá y se convierte en administrador de la parte continental. Emplaza una base militar, traza una frontera, separando su barrio norteamericano del resto de la ciudad de Panamá. Y se queda varias décadas. Por su parte, los kunas obtienen la administración de más de 360 islas, con estatus de autonomía, territorio llamado Cunayala. Nombrar las territorialidades indígenas con sus nombres correctos, tal cual cada pueblo lo percibía y nombraba, Cunayala, Tahuantinsuyu, Ualmapú, entre otras, es reafirmar nuestra presencia milenaria en el continente, volviendo visible lo que quiere ser ocultado, la existencia y reexistencia de centenares de pueblos indígenas que no han perdido el vínculo con sus territorios y sus ancestros. Aunque cada nación indígena posee palabras en su idioma ancestral para nombrar el continente, en el caso del movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, reivindicamos el término Indoamérica. El camino hacia asumirnos como nación encarna un concepto político superador. Como nación encarna un concepto político superador y categórico que trata de disputarle derechos al Estado invasor. Los Estados-nación coloniales no pueden admitir que una alternativa civilizatoria subyace en lo profundo de los mundos indígenas. De manera incipiente, estamos entrando en un tiempo nuevo, en que las voluntades humanas se van encontrando para salvaguardar la vida, un ensamble de cultura, una articulación desde distintos sectores sociales no indígenas decididos a construir otra matriz civilizatoria alternativa. Lo que sucede en un punto geográfico tiene también repercusión en otro. Todo el sufrimiento de la tierra nos va uniendo. Ambientalistas, movimientos de mujeres, diversidades, intelectuales, trabajadoras y trabajadores y sectores que buscan la construcción de modelos democráticos distintos. Representa un círculo concéntrico que se amplía a más unidades para la transformación estructural del sistema. Un mundo muy diferente brota en nuestras manos. ¿Qué tenemos nosotros, los pueblos indígenas, para enfrentar a quienes detentan el poder político y legal, las armas y el dinero? Tenemos la tierra, con ella tenemos que hablar, a ella tenemos que pedirle ayuda. Hay un montón de anécdotas sobre los efectos de las ceremonias en contexto de resistencia, pero elegí esta para compartir. En la lucha contra la megaminería, en San Juan, se juntó toda la población para protestar. Los pueblos indígenas, huarpes, ranqueles y diaguitas piden antes hacer una ceremonia, pero el lugar sagrado donde debía hacerse estaba clausurado. Llenaron el lugar del conflicto con muchos militares, porque el gobernador con sus ministros inauguraría las obras terricidas. Los líderes espirituales indígenas no hicieron caso. Fueron al cerro, donde la empresa transnacional y el gobierno pretendían hacer la explotación minera, y lograron ingresar e hicieron la ceremonia. Al bajar de la cúspide del cerro y mientras caminaban, vieron acercarse al helicóptero que trasladaba al gobernador. Cuando quiso aterrizar, se levantó un viento tan grande que terminó en un accidente. Se suspendieron la inauguración y eso dio tiempo para que se rearmara mejor el movimiento antiminero. La gente lloraba de emoción. El viento escuchó. Estrategias de desfragmentación. El orden social está fragmentado debido a que sus instituciones y normas sociales reflejan la mente foránea, la que instala un mundo en el que cada uno, revertido sobre sí mismo, sufre por la distribución irregular de los recursos o las capacidades.
La fragmentación impide que se desarrollen espontáneamente relaciones de comunidad, que los bienes y los conocimientos fluyan y se intercambien, y las experiencias particulares puedan mezclarse y enriquecerse, generando nuevos modos de percibir. La revolución terrícola es una estrategia de desfragmentación de la humanidad, pero a diferencia de las estrategias basadas en el deseo de imponer la razón o ejercer el poder, no busca la revancha de los oprimidos, sino la victoria del corazón paradisíaco. La fragmentación genera identidades. La identificación con determinadas condiciones, ventajosas o desventajosas, que nos comprometen con la reproducción del sistema social. Como tal, es la raíz de nuestros menoscabos y autoafirmaciones. Existen fragmentaciones nacionales, productivas, sexuales, generacionales, anatómicas, caracteriológicas, que intersectan simultáneamente a cada ser humano y cuyas disposiciones corporales han sido instaladas por la mente de un modo inaccesible para la introspección. Aspectos que creemos naturales como la edad, el sexo o el temperamento, en realidad corresponden a formatos culturales implantados por la programación social. Y aspectos que consideramos propios de la cultura, como las filiaciones étnicas, nacionales, productivas o de género, han sido instalados en los cuerpos bajo la forma de disposiciones naturales que somatizamos permanentemente. Nos rebelamos contra la imposición de categorías nominales que nos amontonan en el orden social, pero desconocemos la forma en que el cuerpo ha sido colonizado por la mente foránea. Los esfuerzos por darle coherencia a nuestras acciones sucumben ante el peso de aquellos aprendizajes inadvertidos por los que no nos hacemos responsables. La desfragmentación avanza cuando reconocemos aquello en lo que todos estamos de acuerdo pese a los antagonismos que supuestamente nos oponen. Este es un punto de partida para generar experiencias de reciprocidad y colaboración, sumando fuerzas para desmantelar las desigualdades sociales. Cuando el que necesita da, se rompe la lógica del egoísmo. Cuando le damos a alguien lo que nunca ha tenido, se torna posible que dé lo que nunca ha dado. Algo tan simple como esto puede revolucionar el mundo en que vivimos. En lugar de enfocarnos en nuestras privaciones, enaltecemos nuestros logros y nuestros afectos. Abandonamos la lógica de la victimización, la envidia y el resentimiento. Ya no luchamos porque estemos mal, sino porque queremos estar mejor. Si queremos que las relaciones sociales sean diferentes, comencemos por dar el ejemplo. Pongamos en práctica otros modos de vida. En su afán de coleccionar agravios y decepciones con el fin de compadecerse a sí misma, la mente fragmentada considera imposible un cambio de esta naturaleza. Pues entonces, saltemos sobre ella, tomando contacto con lo desconocido del ser humano. La revolución terrícola no aspira a una utopía en la que todo será a pedir de boca. Su propósito es generar aquí y ahora otras formas de vivir en la tierra. Pese a todas las dificultades, la victoria terrícola consiste en no dejar de sentar batalla. La fragmentación suele estar asociada al deseo de controlar lo que no puede ser controlado. ¿Qué ha instalado en nosotros esta obsesión insana? Usamos nuestra inteligencia para dominar la tierra, en lugar de honrarla y protegerla. El deseo de ejercer el poder para complacer al yo y dominar a los demás proviene de la pérdida del sentimiento de amor y pertenencia por la tierra, haciendo del mundo una amenaza y deformándolo con nuestras conveniencias. Sin embargo, todos los demás seres terrícolas comparten el mundo y únicamente hacen ejercicio de poder existir. Antes de irte a dormir, durante 21 días, escribe al menos una cosa que agradeces de tu día. Cada día. Al final de los 21 días, registra cómo te sientes.
ser